buenos días, bienvenidos a Enfermería Laboral. Hoy vamos a ver empresas y servicios y comenzamos con el tema definición de lo que es una empresa. La empresa es una organización de personas que se agrupan con un fin productivo para cubrir las necesidades de la sociedad o las necesidades de lo que se denomina el mercado. Para ello pueden tener un beneficio, o sea, toda empresa busca tener un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Bueno, puede ser un beneficio de tipo económico o puede ser un beneficio social que vamos a ir viendo de acuerdo a determinados ejemplos. Veamos el ejemplo de un beneficio económico. Supongamos que un grupo de trabajadores no tienen en la empresa un comedor y por lo tanto tienen que salir a comprar su comida o traerse comida desde su casa para poder almorzar. En este caso, de acuerdo a la definición, la necesidad del mercado sería tener un comedor. ¿Para qué? Porque este comedor es una necesidad de la sociedad. Al no haber comedor, la necesidad del mercado es tener un comedor. En esto existe algún trabajador que piensa que es importante tener un comedor y entonces dice, ¿y si me junto con con algunas otras personas para poder armar un comedor fuera de la empresa y darle de comer a mis compañeros? Para esto, entonces busca un fin productivo esta persona, es decir, a través de la generación de un comedor va a dar un servicio de comida a los compañeros y por esto logra al final tener un beneficio económico o social. Por ejemplo, al generar el comedor recibe una retribución. Esto ocurrió en una empresa donde yo trabajé, en el cual un trabajador habló con su familia de que no tenían comedor y la gente se quejaba muchas veces porque tenía que traerse la comida desde la casa y generalmente lo que podía traer era un sanguchito, nada caliente, con lo cual tenía una serie de dificultades. Por eso pensó en unirse con la familia y a través de eso armaron enfrente a unos 50 metros de la empresa una parrillita en donde los trabajadores hacían los encargos cuando ingresaban a trabajar de la comida que iban a querer al mediodía, se les preparaba la comida y luego en el horario de comida pasaban a retirarla y por lo tanto se generó así un ingreso para su propia familia. Esto es una empresa muy simple donde hay un fin económico. Pero también, como decíamos, una empresa puede tener un fin social. Supongamos que lo que vemos habitualmente, la contaminación ambiental, que es bastante y se llena de plástico nuestros ríos, se mueren animales marinos y demás, hay una necesidad en la sociedad, en el mercado, de tratar de disminuir la contaminación ambiental. Y por lo tanto hay empresas que tratan de eliminar esa contaminación. Por ejemplo, el caso de Greenpeace, donde se asocian una serie de personas que tienen un fin común, que es proteger al planeta, y forman así una empresa que tiene la finalidad de cuidar el medio ambiente. Estas empresas no tienen un fin, digamos, económico. No, el fin productivo de ellos es evitar que el planeta se siga deteriorando. Así, por ejemplo, lo que se busca a través de esta empresa es un fin social, concientizar a la población de lo malo que es tener un sistema de contaminación del planeta. Como ven, este ejemplo no busca una retribución económica, busca una concientización. Es una empresa que tiene una función, o sea, un fin que es un beneficio social para toda la sociedad. En resumen, los objetivos de la empresa pueden ser económicos
o pueden ser sociales. Decimos objetivos económicos cuando se busca obtener una renta, un dinero, tener algo, por ejemplo, lo que hacen las empresas. En cambio, hay un fin social que lo que buscan es darle un beneficio a sus asociados, a la sociedad, como vimos con Greenpeace, o por ejemplo a sus afiliados, como son las cooperativas, las obras sociales o empresas de salud, que lo que buscan es darle un servicio a sus afiliados. Otras empresas son que también le dan un servicio a sus socios o afiliados, son aquellas fundaciones, donde a través de una fundación, por ejemplo, se le puede dar un beneficio a un comedor, se le puede dar un beneficio a un colegio, o los sindicatos que le dan beneficios a sus asociados, dándole lugares, por ejemplo, para veraneo, para descanso, descuentos en compras en determinados supermercados y demás. O sea, no busca una retribución económica, sino que lo que busca es un objetivo social con sus afiliados. Las empresas pueden ser clasificadas de acuerdo a su actividad, tamaño, el beneficio que obtiene la empresa, el lugar donde opera la empresa y la forma jurídica que la empresa adopta. Veamos, por ejemplo, la clasificación de acuerdo a su actividad. De acuerdo a la actividad pueden ser consideradas empresas de sector primario o también llamadas extractivas, porque obtienen de la naturaleza la materia prima y con eso la venden directamente, que no hacen ningún cambio en la materia prima. Es el caso de la agricultura, donde se siembra y se obtiene el beneficio que da la tierra, que puede ser, por ejemplo, la recolección de trigo, o por ejemplo empresas petroleras que sacan el petróleo de la tierra, extraen, por eso se lo llama extractiva, la materia prima, es decir, no realizan una modificación de nada. O sea, como vemos, no modifican absolutamente nada, extraen de la naturaleza y eso es lo que comercializan. Después tenemos las empresas del sector secundario o llamadas industriales, donde sí transforman esa materia prima, o sea, compran a la extractiva la materia prima y ellos la transforman. De esta manera son las denominadas industrias o por ejemplo las constructoras que a través de la compra de determinados elementos los transforman y generan un producto que es el que venden. O sea, modifican la materia prima. Y por último tenemos, de acuerdo a la actividad, empresas del sector terciario o llamadas empresas de servicio. Son aquellas que dan servicio a las empresas en sí. Por ejemplo, las empresas de aseo, de limpieza que hay dentro de las propias empresas que se encargan de la limpieza de toda la empresa. O por ejemplo, las empresas bancarias que otorgan a todos los afiliados de la empresa, a todos los empleados, trabajadores de la empresa, les otorgan una tarjeta para poder realizar el cobro a fin de mes de sus salarios. O sea, dentro de estas empresas encontramos los servicios de medicina del trabajo, porque brindan servicios a la empresa. La enfermera laboral, el médico laboral, los que trabajamos dentro de un servicio de medicina del trabajo, damos servicios a los trabajadores de la empresa. En Europa se ha visto que las empresas primarias, o sea, las extractivas, ocupan el 4% de todas aquellas personas que trabajan en empresas. Así tenemos la minería, la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal. Las del sector secundario son el 30% de las personas que trabajan, o sea, el 30% de los trabajadores. En este caso hablamos de las industrias. Y del sector terciario, el 66%. Fíjense ustedes que las empresas del sector terciario son las que ocupan la mayor cantidad de personas dentro de lo que es el ámbito laboral. Y ahí tenemos
al Servicio de Medicina del Trabajo, que lleva las siglas SMT, que ya tienen que ir sabiendo. De acuerdo al tamaño, podemos clasificarlas en 3 tipos: grandes empresas, pequeñas y medianas empresas o pymes, y las microempresas. Las grandes empresas son aquellas que ocupan a más de 100 trabajadores. En este caso, como ustedes verán, son empresas enormes donde la relación entre los jefes, o sea, los mandos superiores, los que pueden ser los gerentes, los que llevan la empresa adelante, y los trabajadores en sí es bastante distante, prácticamente no tienen relación. Utilizan maquinarias sofisticadas y la administración es tan compleja que requiere de varios sectores. Hay un departamento de contaduría, un departamento de ventas, un departamento de contaduría, un departamento de recursos humanos. Bueno, hay distintos sectores. Estos son empresas grandes, como por ejemplo ahí tenemos Arcor, Granja Tres Arroyos, donde tuve el gusto de trabajar en las dos. Después tenemos las pymes, que son las denominadas pequeñas y medianas empresas. Esas son las siglas que significan pymes. Las pymes son aquellas que emplean menos de 100 trabajadores y son empresas donde ya la relación entre los mandos superiores, gerente, dueño y demás, tienen más relación con sus trabajadores. La administración es mucho más sencilla, no tienen tantos departamentos como decía, y la maquinaria utiliza una tecnología, digamos, mediana, una tecnología media. Dentro de estas empresas tenemos Bardal, tenemos Betson. A mí me tocó trabajar en Betson, donde la dueña de Betson conocía a los trabajadores, a cada uno de sus trabajadores. Eran aproximadamente 60 y hablaba con ellos, les preguntaba por su familia y demás. Como ven, la relación entre el dueño y los trabajadores era bastante estrecha. Luego tenemos las microempresas, que en general los empleados son los propios familiares, siendo el director de la empresa, el que maneja la empresa, el dueño de la misma. Generalmente son empresas tan pequeñas y generalmente son empresas familiares donde el papá maneja la empresa y tiene a su esposa que maneja la caja. Por ahí los hijos le ayudan con la producción. Por ejemplo, imaginemos una panadería de un barrio y demás. Y interactúa tanto el dueño como los hijos como la señora con los clientes. O sea que la relación entre todos es bastante cercana. La fabricación y venta es casi artesanal. Por lo tanto, la maquinaria es muy simple y la administración generalmente es elemental. A veces contratan un contador que les lleva las cuentas y no necesitan tener todo un equipo dentro de la misma empresa para que maneje las finanzas de esta institución. De acuerdo a los beneficios, las podemos clasificar en cuando tienen beneficios con fines de lucro o cuando tienen beneficios de tipo sin fines de lucro. Con fines de lucro, como dijimos anteriormente, es ganar dinero, que son la mayoría de las empresas privadas. Y sin fines de lucro es cuando busca ayudar a terceros, como vimos, instituciones como Greenpeace, por ejemplo Cruz Roja Argentina, o Mrs. Children, que busca chicos desaparecidos en el mundo. De acuerdo al lugar donde operan, las podemos clasificar en empresas multinacionales. Esto es el caso cuando la producción, o sea, los productos que fabrica y las ventas se hacen en varios países. Tanto la producción como la venta se hacen en varios países, como por ejemplo tenemos a Bayer. Otro tipo son las empresas nacionales, donde la producción y la venta se realizan en un solo país. Caso de Alijor, Rolliro, Aceros, que está ubicado en Rosario. Alijor, que hace las tapas de empanadas y demás, fabrica los productos en la Argentina y los vende en Argentina. Luego tenemos las empresas provinciales, donde la producción y la venta se realiza en una provincia y se vende solo a esa provincia.
Por ejemplo, podemos hablar de líneas de colectivos que solamente circulan por la provincia de Buenos Aires y no pasan a la capital, que son todas aquellas líneas que van del 200 para arriba. Acá tenemos el caso del 203. O también cooperativas eléctricas, cooperativas de servicios de determinadas provincias que, digamos, abastecen solo a la provincia. Son empresas provinciales. Después tenemos las locales, donde son aquellas que la producción y la venta se realiza solamente en una determinada ciudad o en un determinado pueblo. Así todavía quedan algunas, como por ejemplo los alfajores Capitán del Espacio, que se realizan en zona sur, normalmente eran de la zona de Quilmes, hoy se están extendiendo un poco más y solamente venden para esa zona. Otra podría ser el caso del subte de Buenos Aires, donde solamente la producción, o sea, la venta de pasajes se hace en la ciudad de Buenos Aires y el subte recorre solamente esta ciudad, no realiza un recorrido por la provincia. Por último tenemos las empresas mixtas, donde la producción está realizada en un solo país, pero las ventas las realiza a distintos países. Es el caso de Betson, una empresa veterinaria que realiza la fabricación de vacunas veterinarias específicamente para pollo, que lo hace en la Argentina y lo vende en Europa, en Asia y en toda Latinoamérica. De acuerdo a la forma jurídica que adopta la empresa, se las puede clasificar en empresas unipersonales, cuando es una sola persona la que dirige la empresa. Son empresas formadas por un solo propietario, que puede ser industrial o profesional. Se rige por un código de comercio y el código civil. Ya vamos a ver en las clases siguientes el código civil, lo que ocurre. Y después tenemos empresas societarias, en donde están conformadas por un número ilimitado, o sea, puede ser cualquier cantidad de personas la que conforman la sociedad, pero siempre aquel que tiene la mayor cantidad de acciones es el socio mayoritario y es el que va a tener el mayor peso en la votación. Por último tenemos las cooperativas, que se diferencian de las sociedades porque el número de socios es limitado, o sea, se pone y se determina una cantidad de personas que van a conformar la cooperativa y más de ahí no va a haber. Y se elige en forma mayoritaria, o sea, todos tienen el mismo voz y voto en las asambleas, y aquella que reciba la propuesta, que reciba la mayor cantidad de votos a favor, va a ser la propuesta aceptada, o sea, se rigen en forma democrática. Vamos a ver quién está al frente de la empresa. Bueno, al frente de la empresa se encuentra el empresario, que es aquel que maneja la empresa, tanto la organiza, es aquel que gestiona, hace todas las gestiones para que la empresa pueda crecer, la pone en marcha, asume los riesgos que pueden ocurrir a lo largo del funcionamiento e intenta que la empresa tenga vigencia, sea competitiva y cumpla con los objetivos que se propone. Y sobre todo, lo más importante, que la empresa supere los fracasos. Vamos a ver un video de una persona que ha tenido fracasos y logró armarse una empresa que hoy tiene una marca comercial conocida. Una empresa familiar y argentina ¿puede competir de igual a igual con las multinacionales? En venta no hay perdón, una lucha sin cuartel. Hoy conoceremos la historia de Orlando y su familia, los creadores de Manaos. Manaos también va a poder. ¡Vamos, Manaos! ¿Qué pasó con la agencia cuando le dijiste, tengo esta idea? Hubo ciertos roces, un chisperío bárbaro, ¿no? Pero hace 40 años comenzaron con un camión destartalado distribuyendo una bebida que nadie quería comprar y en una zona donde nadie quería vender. Todo destartalado. Las puertas se caían, la que no estaba atado con alambre. Para nosotros era igual que un 0 kilómetro.
Cada vez que le daban alguna zona era porque el producto ahí no se vendía. Entonces no le vendíamos un cajón a nadie. A mí me daban lo que no quería otro. Y eso me convirtió en un luchador y me hizo ser un gran vendedor. Y con el tiempo, se convirtieron en uno de los distribuidores de bebidas más importantes del país. Hacíamos puerta, puertita, ventana, ventanita, kiosco, kiosquito, almacén, almacencito. Pero de un día para el otro, Orlando quedó fuera del negocio. Me sentía que me habían desplazado, corrido, sacado de mala forma. Entonces por resentimiento, por rencor, por odio, puse esta fábrica. Poner todo, apostar a todo o nada. Todo el mundo me decía que me iba a fundir, nadie apostaba un peso por mí, porque todo el mundo decía, este se piensa que producir es lo mismo que vender. Vender es fácil, ahora vas a ver lo que es producir. Hoy, en Historias que Inspiran, te contamos cómo lo lograron. Bueno, ahí vieron un típico empresario argentino. Pero el empresario solo no puede llevar la empresa adelante. Para ello necesita de otra gente, que son los trabajadores. El trabajador es la fuerza vital que mueve a la empresa. Son los que hacen la tarea manual en la empresa, son los que manejan las máquinas, hacen el mantenimiento de la empresa, de las máquinas, las paredes, los elementos que se utilizan. Realizan sirviendo, o sea, generan servicios y administran la empresa. Son la fuente de energía que necesita la empresa para desarrollarse y lograr cumplir con sus objetivos. Acá tenemos un ejemplo que existen distintos tipos de trabajadores. Está el empleado, el encargado o capataz, los oficiales, los operarios y los peones. Así, por ejemplo, el empleado realiza tareas administrativas, en general requieren de estudios secundarios mínimos y a veces terciarios. Los esfuerzos son más psicológicos que esfuerzos físicos. Las tareas de fuerza generalmente no se hacen en la parte administrativa. Son tareas livianas y que pueden llegar a ser inclusive estresantes. La patología que ustedes van a ver con mayor frecuencia es gente que va a venir al servicio de medicina de trabajo manifestando dolores de cuello, dolores de espalda, contractura, nerviosismo, insomnio, producto del estrés. El encargado o capataz es el que tiene a cargo un grupo de personas para hacer una tarea. Maneja a esas personas y por lo general se le pide que tenga estudios primarios completos, no se le exige que tengan estudios secundarios, pero sí se le exige que tengan experiencia en la tarea. Tienen una, digamos, actividad psicológica importante porque tienen que manejar grupos de personas y a su vez tienen una actividad física relativa. Sus tareas pueden llegar a ser estresantes y semipesadas, o sea, no levantan pesos, pero pueden a veces hacerlo debido a que ayudan al resto de las personas a hacer una tarea. Lo que vamos a ver con mayor frecuencia es que van a venir con dolores musculares, con estrés, el insomnio y a veces nerviosismo, producto de la actividad que realizan. Luego están los oficiales, que se los llaman así porque tienen un oficio, por eso son oficiales. Por ejemplo, pueden ser electricistas, que tienen el oficio de electricista, tienen el oficio de plomero, el oficio de gasista. En general se le pide estudios secundarios y haberse, digamos, desarrollado en esta tarea, o sea, haber estudiado electricidad, plomería o lo que sea. Tienen una actividad, digamos, de esfuerzo psicológico relativo y de físico también. A veces adoptan posiciones incómodas, viciosas, lo que llamamos las posiciones incómodas, para hacer la tarea. Y por lo general no hacen tareas pesadas. Pueden tener contracturas, dolores de cabeza y venir por este tipo de circunstancias con más frecuencia al servicio médico. Después están los operarios, llamados así porque operan, manejan máquinas. O sea, son los que manejan una determinada máquina, ya sea una máquina estática, como puede ser un rodillo, puede ser
una máquina que realiza una determinada actividad, o pueden ser móviles como máquinas que pueden ser los llamados Clark, que son los hidroelevadores que se movilizan por la empresa levantando elementos, cargando camiones y demás. Por lo general a estas personas se les piden cursos de capacitación o carnet habilitante. La gente de recursos humanos les exige esto y van a ver que por lo general es higiene y seguridad el sector el que los capacita. No tienen gran, actividad psicológica, tienen un esfuerzo limitado porque la máquina es la que realiza el proceso y lo que hacen son tareas repetitivas de un esfuerzo relativo, o sea, trabajan con una máquina en una tarea constante. También pueden encontrarse, según el sonido de la máquina y no tienen los protectores auditivos, llegar a perder parte de la audición y venir con este problema, o a veces los dolores musculares, las tendinitis, por estar manejando constantemente en el mismo movimiento la máquina. Y por último están el escalafón más bajo en la empresa, que son los peones, que hacen las tareas más simples, las tareas rudimentarias, que no se les pide estudios ni capacitación en la tarea, ya que esta tarea se los capacita en la misma empresa. Por lo general, los esfuerzos psicológicos no existen, pero sí los esfuerzos físicos. Tienen que hacer generalmente tareas pesadas, a veces en posiciones incómodas, y pueden venir con problemas lumbares por lesiones de columna que hay que, después lo vamos a ver esto en otras clases, donde tiene que comentarle al médico laboral para que tome cartas en el asunto. ¿Qué rol cumple cada persona en una empresa y qué nivel ocupa en la misma? Así, por ejemplo, tenemos que existen 3 niveles. Yo lo clasifico de esta manera: un nivel de decisión, un nivel de conducción y un nivel de producción. Vamos a verlo. El nivel de decisión tiene el objetivo de decir qué es lo que va a hacer la empresa, para dónde va la empresa, qué es lo que quiere hacer la empresa. La responsabilidad es la más alta de toda la organización. O sea, está formado por un presidente, puede ser el dueño de la empresa, puede ser un gerente general en forma unipersonal, o puede estar dado por muchas personas que tienen a su cargo el manejo de la empresa, que pueden llamarse grupo, puede llamarse directorio, puede llamarse accionistas de la empresa. Así, por ejemplo, ustedes escuchan muchas veces hablar del grupo Clarín, donde no es solo una persona, sino que es un grupo de personas que maneja ese medio. Puede ser un directorio formado por un director y asociados que estén con él, o puede ser simplemente personas que aportan un capital, que son los accionistas. Este es el punto más alto de la empresa. Siguiendo a este punto aparece el personal de conducción, cuyo objetivo es hacer cumplir lo que mandan los del nivel de decisión. O sea, los que mandan en el punto más alto de la empresa, le indica al nivel de conducción las tareas que van a tener que hacer. Tienen una responsabilidad intermedia porque tienen que manejar grupos de personas, de trabajadores, de personas que realizan la tarea, y tienen que reportarse al nivel superior. O sea, están entre medio, como el jamón del sándwich. Ejemplo de esto son los jefes, los supervisores, los coordinadores, muchas veces llamados, y en algunas empresas denominados también aquellos que lideran un sector, llamados líderes. Ya lo van a ver cuando trabajen en enfermería laboral. Por último está el sector de producción, que son todos aquellos que realizan la tarea manual. Es una responsabilidad baja porque ellos se responden por sí mismos. O en el caso de un encargado que también responde por sí y por el grupo que maneja. En este caso tenemos que puede haber personal administrativo, que se los denomina empleados, que hacen todas tareas de administración, como el nombre lo dice, y después tenemos operacionales, o sea que realizan las operaciones en la empresa, donde tenemos desde el encargado, los oficiales, electricistas, gasistas, plomeros y demás, los operarios y los peones.
Este es el nivel de producción, los que realizan la tarea manual y reportan al nivel de conducción. Vamos a resumir en este cuadrito. El nivel de decisión tiene el objetivo de decidir el rumbo de la empresa, tienen la mayor responsabilidad de la empresa, porque si no hacen las cosas bien, la empresa se cae directamente, y tiene una responsabilidad sobre todo el personal. Por ejemplo, tenemos los presidentes, los gerentes generales, un grupo, el directorio, los accionistas, como vimos. El de conducción es el que hace cumplir las tareas que les manda el nivel de decisión, y tienen una responsabilidad intermedia sobre el personal al cual le indican las tareas, y la responsabilidad mayor es reportarse ante el nivel de decisión. Y acá están los jefes, supervisores, coordinadores, líderes, como vimos. Y por último, el que realiza la tarea, que es el nivel de producción, que tiene una responsabilidad sobre sí mismo, sobre terceros, y están todos los trabajadores de la empresa, desde los empleados, los oficiales, operarios, encargados, etc. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona una empresa para que esto nos quede bien sentado y bien agarrado en nuestro conocimiento. Decíamos que la empresa tiene un sector superior que está dado por la presidencia, la gerencia, la administración y así sucesivamente. Veamos el ejemplo. Suponiendo que el nivel de decisión, el nivel máximo de la empresa, que es el que decide el rumbo de la empresa, dice: queremos extender nuestras ventas, que son por el momento solamente en la Argentina, llevarlas también a Europa. Entonces le comunican al sector de conducción, que está por debajo del nivel de decisión, que van a comenzar a vender a Europa. El gerente de la empresa, que es el que reporta ante el nivel de decisión, diseña una política de acuerdo a la decisión de la empresa. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder venderle a Europa? Por lo pronto, el gerente dice: bueno, vamos a tener que aumentar la producción. La producción que tenemos ahora solamente nos sirve para abastecer a la Argentina. Si vamos a vender a Europa, tenemos que aumentar por lo menos en un 30% lo que producimos. Y lo extiende a los niveles inferiores. El nivel de administración, que se encarga de administrar la empresa, de toda la documentación, papelería, va a hacer toda la papelería adecuada para poder ingresar al mercado europeo. Y por lo pronto va a tener que comenzar a comprar, para aumentar esta producción en un 30%, hacer toda la papelería para comprar más insumos, o sea, más materia prima para poder aumentar esa producción. O sea, el nivel administrativo trabaja de esa manera. Por otro lado, el sector mantenimiento, que se encarga de mantener, como su nombre lo dice, a la empresa. Se rompió un vidrio, va y lo cambia; se rompió una máquina, va y la arregla; hay un escalón, una escalera que tiene un escalón roto, va y lo repara. Bueno, se encarga de mantener a la empresa, las estructuras, artefactos que hay. Por lo tanto, tiene una cantidad de máquinas que no se utilizan, que están en desuso. Va a tratar de repararlas para que estas máquinas comiencen a elaborar más producto y llegue a hacerse el 30% más de producción que pedía el gerente. Por otro lado, el sector de almacén o depósito, indistintamente se los conoce con el mismo nombre, donde se guarda tanto la materia prima como la mercadería que se produce. Dicen: si vamos a aumentar en un 30% la producción, vamos a tener que tener un sector más grande. Entonces lo que va a pedir es aumentar el espacio de ese almacén o depósito, porque va a tener que recibir más mercadería. Puede ser que se les diga que se va a construir otro almacén, o simplemente que se van a agrandar las instalaciones que ahí tiene. Hay otro sector que es el de expedición o distribución. Como el nombre lo dice, expedición, porque expede,
saca de la empresa son los que llevan ya los productos manufacturados a los distintos lugares donde luego son comercializados. Este sector cuenta con una flota de camiones, de vehículos que llevan la mercadería. Bueno, si va a aumentar en un 30% la producción, va a haber más mercadería, por lo tanto van a tener que ir a puerto, mayor cantidad de vehículos a cargar a los barcos para llevar esa mercadería a Europa. Por lo tanto, hay que aumentar en un 30% el parque automotor, o sea, aumentar en un 30% las camionetas, camiones, lo que tengan para llevar esa mercadería. Después está el servicio de medicina del trabajo. El servicio de medicina del trabajo, donde se asiste a todo el personal. Evidentemente, si van a aumentar en un 30% la producción, van a ingresar más trabajadores para poder elaborar más producto. Entonces, habrá más trabajo, seguramente deberá contratarse a otra enfermera o enfermero laboral para que ayude con el ingreso de estas personas que van a venir. Al aumentarse el número de trabajadores, va a ser mayor la demanda que va a tener el servicio, entonces van a pedir a través del médico laboral el ingreso de mayor cantidad de personal, en este caso pedir una enfermera o enfermero laboral más. Después están los servicios que se brindan a la empresa, que pueden ser particulares, oficiales, públicos o particulares. Particulares internos o externos. Antes de entrar con esto, vieron ustedes el ejemplo, o sea, una decisión de la gente que maneja la empresa genera una modificación en todo el resto. Por eso siempre les digo a los alumnos que una decisión empresaria no la podemos cambiar. Cuando la empresa toma una decisión, y a veces ha pasado, y me ha pasado, decide que no quiere más tener un servicio de medicina del trabajo dentro de la empresa, que a partir de ahora se va a manejar con un servicio de medicina de trabajo externo, ya lo vamos a ver, entonces no la vamos a poder cambiar. Es una decisión que viene desde la parte más alta de la empresa y por lo tanto termina con nuestra tarea. Como también puede ser que hayan tenido esa empresa un servicio de medicina de trabajo externo y no les da resultado y piden armar un servicio de medicina interno, por lo tanto contratará a enfermeras, enfermeros, médicos laborales y demás para conformar ese servicio dentro de la propia empresa. Bueno, los servicios que se brindan a la empresa, como decíamos, son particulares, externos o internos, oficiales o públicos. Oficiales los da el Estado y públicos son empresas públicas que trabajan brindando esos servicios o a veces empresas particulares. Dentro de los servicios particulares externos que se brindan en forma, lo que nosotros y ya van teniendo que aprender, en forma terciarizada, o sea, a través de un tercero se brinda un servicio de comedor, que la empresa lo paga, es como que alquila el servicio de comedor, se lo alquila a un señor que coloca comedores en distintas empresas. Esto pasa muy seguido. El servicio de transporte personal, que lleva el personal a la empresa o lo lleva de la empresa a su domicilio, el servicio de limpieza, el servicio de seguridad de las empresas, son todos servicios terciarizados, o sea que se contrata y la empresa les paga a otra empresa para que brinde ese servicio. Otros pueden ser el servicio de marketing, que es el que le realiza, por ejemplo, lo que se llaman encuestas para saber si sobre determinado producto. A veces ustedes habrán recibido por teléfono que llaman por una encuesta de un determinado producto que ustedes adquirieron, un shampoo, y les preguntan una serie de preguntas: ¿qué les pareció de 1 a 10 o de 1 a 5? Bueno, eso es manejado a veces por un servicio de marketing. Si hay pasto, libustre, flores que mantener, se contrata un servicio de jardinería.
para poder llegar al mercado social, o sea, toda la comunidad. Hay un servicio publicitario que se contrata para que aparezca en televisión, en los diarios, en las redes y demás. Y también como servicios terciarizados a veces se contratan a consultoras que se encargan de buscar perfiles de trabajadores para ocupar determinados puestos. Una vez que los encuentran, los envían a la empresa para que la misma empresa, a través de recursos humanos, como vamos a ver, los examine y hable con ellos para saber si esa persona sería adecuada para el puesto que quiere. Los servicios oficiales son los que brinda el Estado, como puede ser AFIT, ARBA o TASE de alumbrado, barrido y limpieza, entre otros. Y los servicios públicos externos son los que brindan empresas, como por ejemplo empresas telefónicas, ya sea de línea o telefonía celular, provisión de agua, provisión de electricidad, provisión de internet, o inclusive gas, o en algunos casos para el servicio de medicina del trabajo, el retiro de los residuos patológicos. Hay también servicios particulares internos, o sea, son de la propia empresa, como por ejemplo un servicio de medicina del trabajo, el servicio de higiene y seguridad, el servicio de recursos humanos, el servicio de asesoría jurídica o letrada, que es donde están los abogados que brindan asesoramiento a la empresa en determinados litigios, el servicio de capacitación, o sea, tienen un departamento de capacitación la empresa para capacitar en distintos elementos como trabajos en altura, manejo de determinadas máquinas y demás, y después un servicio que realiza el control de calidad para saber si los productos que se comercializan brindan, digamos, una seriedad y pueden salir al mercado. Esto lo vemos a veces con empresas automotrices donde sale un determinado automóvil, un vehículo, y lo prueban en pistas a las condiciones más extremas de humedad, de barro, sobre todo las camionetas, a veces vemos las publicidades que utilizan. Bueno, esos son servicios de control de calidad. Otros servicios internos, los más importantes que ustedes van a tener que recordar, son estos tres: recursos humanos, higiene y seguridad y medicina del trabajo. Recursos humanos, como el nombre lo dice, humanos, se encarga de la humanidad, se encarga de todo el personal. Es el servicio que se encarga de contratar al personal. Una vez que lo contrató, realiza la administración del personal, o sea, lo capacita, puede inclusive colocarle sanciones por incumplimiento, ya sea en llegadas tarde, incumplimiento en tareas que se le han pedido, o inclusive en conductas no adecuadas. Recursos humanos inclusive otorga días, como vamos a ver, igual que el servicio de medicina de trabajo, pero en determinadas circunstancias. Otorga días por matrimonio, otorga días por licencia por embarazo o llamada licencia por maternidad, otorga días por haber donado sangre, por fallecimiento de familiares cercanos, y lo integran por lo general los que se denominan analistas, que serían aquellos jóvenes con menos experiencia que ingresan en recursos humanos. A veces son estudiantes y a veces son recién recibidos. Ya cuando están recibidos pueden llamarse licenciados o profesionales, e inclusive existen carreras terciarias en administración de empresa que tienen títulos universitarios en el cual pueden ser el gerente de recursos humanos tener ese título. La tarea la realiza en general dentro de una oficina, o sea, no deambula por la empresa, por su trabajo. La tarea la hace solamente en la oficina. En resumen, se ocupa del personal, de todo el personal de la empresa, tratando de que se cumplan los objetivos que la empresa dispone. Recursos humanos
en resumen, es todo lo relacionado con el personal de la empresa. Si hay algo que tiene relación con el trabajador, el administrativo, el jefe, el coordinador, el líder, está relacionado con recursos humanos. Luego tenemos el servicio de higiene y seguridad industrial, que podemos dividirla en higiene industrial y seguridad industrial. Higiene industrial, la ciencia dedicada a identificar y evaluar y controlar los agentes de riesgo cuando se realiza la tarea. Todo aquello que es de riesgo para el trabajador tiene que ser controlado por la higiene industrial, ya sea un riesgo que sea de la máquina que está utilizando o del medio ambiente. Por ejemplo, que tenga poca iluminación, que haya mucho ruido en el ambiente. Todo esto depende de higiene industrial. El objetivo es tratar que no se produzcan enfermedades ocasionadas por la tarea que realiza el trabajador. O sea, enfermedades denominadas profesionales, que ya las vamos a ver con más detalle en una de las clases. Otro es la seguridad industrial. Seguridad industrial se refiere fundamentalmente a las medidas que adoptan técnicas para evitar los accidentes de trabajo. O sea, seguridad industrial trata de evitar de que el trabajador sea accidente. Para eso estudia los riesgos que puede tener, evalúa a esos riesgos y trata de controlar los factores que puedan ser riesgosos para el trabajador. Decíamos anteriormente que puede haber una máquina que genere mucho ruido, entonces trata de sacarle el ruido a la máquina colocándole protectores, silenciadores, pero si no lo logra, provee al trabajador con elementos de protección personal auditivos para que no se le afecten los oídos. O sea, trata de evitarle cualquier tipo de lesión al trabajador. En síntesis, la higiene industrial y la seguridad industrial están unidas y corresponden a una sola entidad, que es lo que denominamos higiene y seguridad industrial, que tienen acciones sobre el personal, o sea, sobre el trabajador, y sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo. Sobre el personal, porque lo capacitan en el manejo de las máquinas que utilicen. Lo capacitan acerca de los riesgos que tienen las tareas que hacen. Inclusive hacen simulacros, suponiendo que hubo un accidente. A veces hacen simulacros de una caída en altura. Generalmente estos simulacros van acompañados con el servicio de medicina del trabajo, porque imagínense ustedes que todo trabajador que se accidenta es llevado al servicio de medicina del trabajo. Entregan los elementos de protección personal, ahí ya van viendo y aprendiendo las siglas EPP, que significan elementos de protección personal. E inclusive si van a una empresa o los que trabajan en una empresa van a ver que existen una cantidad de carteles en determinados lugares que advierten sobre riesgos que puede haber. Así pueden, en este lugar hay que utilizar casco, en este lugar es el uso obligatorio de protectores auditivos. Ustedes, si han ido a algún lugar, van a ver a veces que encuentran un lugar que dice no pasar, piso mojado, y colocan un plástico ahí en B en el piso, de manera tal advirtiendo el peligro de poder resbalar. Esas son acciones en higiene y seguridad industrial. ¿Quiénes integran? Bueno, el que recién ingresa, puede tener un estudio secundario, es el técnico en higiene y seguridad industrial, pero si hizo una carrera terciaria puede ser licenciado, e inclusive si hizo una carrera universitaria puede llegar a ser un ingeniero en higiene industrial. Obviamente el técnico es el que tiene menos jerarquía y el ingeniero el que tiene más jerarquía. Las tareas son mayoritariamente realizadas en la planta, o sea, parte lo hacen en la oficina, pero muy poco, y la mayor parte del tiempo ustedes los van a ver que están caminando por la planta. Por eso
normalmente utilizan un handy o tienen un celular con un número que conoce todo el mundo, porque no los van a encontrar así fácil. Quizás salieron a un sector de la empresa y no están en la oficina. Sí, porque pasan mayor parte del tiempo recorriendo la empresa. La función principal es un poco lo que vimos en la primera clase. Es adaptar la tarea al hombre. Si, por ejemplo, un trabajador trabaja en una posición incómoda en una máquina porque está con los brazos extendidos y no alcanza los controles, simplemente puede colocar una silla, un banco en el lugar para que trabaje sentado y alcance los controles. O sea, adaptó el entorno al trabajador para que cumpla la tarea. Adaptan la tarea al hombre. Resumiendo, adaptan la tarea al hombre y tratan de evitar la aparición de enfermedades ocasionadas por el trabajo, llamadas enfermedades profesionales, o la aparición de los accidentes de trabajo. Todo esto lo veremos en clases respectivas. Por último, el servicio de medicina del trabajo, que se ocupa del estudio de las enfermedades y accidentes producidos principalmente por causa y consecuencia de la actividad laboral que realiza esa persona. O sea, tratan en síntesis, lo más importante, tratar de prevenir la aparición de enfermedades profesionales y la aparición de accidentes de trabajo. En consecuencia, para que se realice la actividad laboral sin riesgo. Como ven, está muy emparentado con lo que hace higiene y seguridad. Y a su vez también muy emparentado con lo que hace recursos humanos, porque recursos humanos se encarga del personal y nosotros en un servicio de medicina del trabajo también nos encargamos del personal. Vamos a tener que seguir las enfermedades, inclusive las que puedan llegar a ser de causa laboral o aquellas que no sean de causa laboral, denominadas, ya les voy diciendo, enfermedades sin culpa del trabajo. Por eso se llaman inculpables, sin culpa. Las enfermedades inculpables son aquellas enfermedades que no están relacionadas con el trabajo que realiza la persona. Así, por ejemplo, una angina la puede tener una persona en el trabajo o la puede tener fuera del trabajo. Es una enfermedad inculpable. En cambio, si una persona tiene una tendinitis porque realiza un determinado movimiento con una máquina, la va a tener en el trabajo, es una enfermedad profesional, porque si no realizara ese movimiento repetitivo en la máquina, no hubiera tenido la tendinitis. Así que eso es lo que vamos a ver nosotros. Como les decía, el servicio de medicina del trabajo se relaciona con el personal de la empresa. Pero ojo, no solo el personal de la empresa, sino aquellos que estén contratados en forma terciarizada. Habíamos dicho que hay empresas que brindan servicios que son terciarizadas y tienen por ahí personal de su propia empresa trabajando ahí. Si esta persona requiere asistencia en su salud, los vamos a tener que atender. E inclusive, esto es lo que se denomina el personal externo a la empresa. El personal interno es aquel que depende directamente de la empresa y externo que depende indirectamente de la empresa. También si existen clientes que vinieron de visita o aparecieron vendedores que son de otras sucursales y necesitan una atención, los vamos a tener que atender. Es decir, el servicio de medicina de trabajo atiende a todos los que estaban circunstancialmente en ese momento en la empresa. Ya lo vamos a ver con más detalle. ¿Cuáles son las acciones? Fundamentalmente, acuérdense ustedes que es la prevención de la salud, prevenir la aparición de enfermedades, laborales o no laborales. En el caso de que esas enfermedades puedan ocurrir, a veces se trabaja, por ejemplo, en lugares con riesgos biológicos, tener la protección adecuada. Por ahí tienen que tener una vacuna adecuada porque van a un determinado lugar. A veces hay personal que es enviado a otros países
A mí me ha tocado personal que era enviado a Indonesia, por ejemplo. Entonces hay que saber qué vacuna hay que darle para protegerlo de lo que pueda, las afecciones que hay en ese lugar, las afecciones infecciosas. El otro es la promoción de la salud, que lo vamos a ver, todo esto son tareas de la enfermera o enfermero laboral, es promover la salud, dando charlas, capacitaciones, hablando con la gente y demás. Y después la atención ya de la salud de los trabajadores cuando vienen al consultorio laboral, a la enfermería, a preguntar porque tienen un dolor de cuello, tienen un dolor de espalda, porque amanecieron con dolor de cabeza, porque tienen vómito. Ya vamos a ver eso con más detalle. ¿Quiénes integran el equipo de enfermería laboral? Y hablo equipo porque vamos a ver que es mancomunado el esfuerzo que se realiza. Están integradas por las enfermeras o enfermeros laborales, el médico laboral, pero existe mucho más gente que pueda estar. Inclusive puede haber un administrativo, una secretaria, puede haber un gerente, ya lo vamos a ver. O sea que no solamente la enfermera y el médico son los que van a estar. Van a estar la enfermera o enfermero y el médico solo sin la enfermera o la enfermera sola sin el médico, ya lo vamos a ver. Y las tareas que van a realizar es mitad y mitad. ¿Qué estoy diciendo? Que parte de la tarea de una enfermera laboral va a ser el consultorio en la enfermería, donde va a hacer tareas de tipo administrativa, atender a personal, pero otra mitad la va a realizar caminando por la empresa, igual que higiene y seguridad. O sea, recorrer la empresa y observar si existen elementos que puedan ser perjudiciales para los trabajadores, como por ejemplo un escalón que está roto y puede generar una caída, u otras cosas como puede ser que una tarea se está haciendo mal, se está levantando un peso y la gente que lo hace no dobla las rodillas. Todo esto se los voy a enseñar, así que no se preocupen, pero es parte de la tarea de la enfermera o enfermero laboral. No solo estar en el consultorio o en la enfermería, sino salir a recorrer la planta. La función que tenemos nosotros, los que trabajamos en salud dentro de una empresa, es adaptar al hombre a la tarea. Recuerdan que higiene y seguridad adaptaba el entorno, le ponía un banquito si la máquina era muy alta para manejar los controles de ese trabajador. Bueno, nosotros lo que tenemos que ver si esa persona puede realizar la tarea. Supónganse ustedes que tenemos una persona que vino con una lumbalgia importante, donde nos consta que tiene la lumbalgia, quizás pueda seguir trabajando, pero no haciendo tareas pesadas. Entonces nosotros vamos a adaptar el hombre a la tarea, le vamos a cambiar la tarea. En este sentido, no va a ser tareas pesadas. Ya lo vamos a ver con más detalle en clases futuras. Lo importante de todo esto es que el servicio de medicina del trabajo está haciendo funciones que están relacionadas con lo que realiza recursos humanos y con lo que realiza higiene y seguridad. Este servicio de medicina del trabajo tiene una responsabilidad sobre la salud de todo su personal y tratan de adaptar como corolario el hombre a la tarea y se relaciona con higiene y seguridad y con recursos humanos. Por ejemplo, si acá tenemos higiene y seguridad, va a estar viendo las condiciones que rodean al trabajador. Por ejemplo, si esa persona tiene una carretilla que es antiergonómica, o sea, es difícil trasladarla, colocar una carretilla para ser trasladada en forma más fácil. Si tiene que cortar una madera, ahí vemos en el centro, va a darle una herramienta adecuada para cortar la madera. Si tiene que realizar una tarea en algún lugar alto, le va a proveer de una escalera adecuada. O sea, higiene y seguridad se ocupa de disminuir el riesgo por la tarea que realiza, adecuando el entorno al trabajador. Recursos humanos se va a encargar de todo lo atinente al personal. O sea, esa persona que maneja la carretilla quizás necesita un día por casamiento, entonces le va a dar el día por casamiento. El señor que corta la madera quizás incumplió, tuvo una conducta no adecuada y lo puede sancionar. Es decir,
trabaja sobre el personal. Y luego tenemos el servicio de medicina del trabajo, que se ocupa de lo que rodea al trabajador y se ocupa de la salud del trabajador. Por lo tanto, los tres servicios están unidos entre sí. Y esto lo llamo yo el trípode laboral, de manera tal que recursos humanos, servicio de medicina del trabajo e higiene y seguridad trabajan como engranajes. Si alguno de ellos se detiene, el otro engranaje no va a funcionar. Por eso es importante, chicos, que siempre tengan buena relación como enfermeras o enfermeros laborales con recursos humanos e higiene y seguridad, ya que si no tienen una buena relación, digamos que no se va a hacer las tareas como corresponde. Me ha tocado estar en servicios donde higiene y seguridad no se hablaba con el servicio médico, o donde recursos humanos estaba peleado con higiene y seguridad. Bueno, todo eso hay que tratar de subsanarlo, porque si no, las tareas no van a realizarse como corresponde. Vamos a ver ahora directamente sobre el servicio de medicina de trabajo. Los servicios de medicina de trabajo, de acuerdo a su ubicación, pueden ser tienen que estar ubicados al ingreso de la empresa, normalmente en planta baja, y a su vez bien señalizados con carteles que los identifiquen, ya sea con un cartel donde hay un médico con una flecha que indica el lugar, una cruz en el lugar y demás, para que sea fácilmente ubicado ante el caso de una emergencia o urgencia. Pero no siempre es así, no están siempre ubicados en el ingreso. Acá les voy a pasar el video de un servicio de una empresa muy importante, pero que está ubicado muy en ¿Pasa? Ah. Bueno, otras veces está en los pisos superiores, como en el caso de esta empresa. Lo paso un poco más rápido. En realidad tiene que estar en planta baja el servicio, no en los pisos superiores, pero bueno, se van a encontrar que hay de todo.
Y si no lo vieron, el video se los mando aparte. Si no salió en la grabación, va a ser video número 1. Los integrantes del servicio de medicina de trabajo fundamentalmente son el médico, el enfermero laboral. Se rigen por el decreto 1038. En el artículo 7 habla de las horas para el médico y en el 8 las horas de enfermería. Esto les va a llegar con los apuntes. Y se basa en los denominados trabajadores equivalentes. Vamos a ver esto. Se dice que el número de trabajadores que están dedicados a la producción más la mitad de los trabajadores que hacen tareas administrativas conforman el denominado grupo de trabajadores equivalentes. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos una empresa donde existen 1.400 trabajadores en total, pero solamente 400 hacen tareas administrativas, para saber el número y 1.000 hacen tareas de producción, para saber el número de trabajadores equivalentes, decíamos que trabajadores equivalentes son aquellos trabajadores de producción más la mitad de los que hacen tareas administrativas. O sea, 400 son los que hacen tarea administrativa, lo divido por 2, quiere decir que me da 200, o sea, la mitad de los administrativos. Si lo sumo a los 1.000 que hacen la tarea de producción, me va a dar 1.200 trabajadores equivalentes. Así se sacan los trabajadores equivalentes. En el artículo 8 del decreto habla que tienen que asignar un número de horas de enfermería de acuerdo a la cantidad de trabajadores equivalentes en planta. Cuando son más de 200 trabajadores dedicados a tareas productivas o en el caso de más de 400 trabajadores equivalentes, ya por cada turno de trabajo tiene que haber una enfermera o enfermero laboral. Como les digo, esto se los mando, lo van a poder leer tranquilos, el texto original. Para las horas médicas, les digo, fundamentalmente se basa entre 151 a 300 trabajadores equivalentes, corresponden 5 horas médicas semanales, y para 1.001 a 1.500 corresponden 25 horas médicas semanales. Cada vez los médicos tenemos menos horas dentro de las empresas y prefieren contratar más a los enfermeros o enfermeras laborales que realizan a veces hasta 8 horas o más dentro de las empresas, cosa que a ustedes los va a beneficiar. Dentro de los otros integrantes pueden, inclusive si son servicios médicos muy grandes, pueden tener una administrativa que maneje las citaciones y demás, pueden inclusive tener odontólogos como tienen el servicio de FOR, pueden tener radiólogos como tienen empresas muy grandes. El caso de Siderca, por ejemplo, que tiene radiólogos, tiene ambulancieros, tiene kinesiólogos, inclusive, para que vienen en determinado tiempo para aquellos casos de problemas de columna y demás. Y estamos hablando casi de 4.000 trabajadores en ese sector. Alguna vez lo visitamos con los alumnos y pudimos recorrer la zona. Imagínense usted lo grande que es ese lugar, que para recorrerlo nos llevaron en un micro de media distancia, esos que llamaban, esos viejos micros que le decían doble camello. Bueno, ahí nos llevaron a todo el grupo a recorrer la planta. Imagínense lo grande que es eso. Bueno, ¿qué factores edilicios tiene que tener el servicio de medicina de trabajo? Bueno, esto lo digo yo, la sala de espera para mí tiene que ser chica, no más de 2 sillas, y los que pudieron conocer los lugares donde yo trabajé siempre me regí con esto. Muchas veces pasa que utilizan la sala de espera para hacer tertulia, se juntan y quizás después dicen, ¿dónde estuviste que no te vi? No, estuve en la sala de espera del médico esperándolo. Y se quedan charlando y demás. Entonces después, sin querer, nos hacen a nosotros partícipes de que por qué los tuvimos tanto tiempo cuando ni siquiera sabíamos que estaban ahí. O sea, cuando hay muchas sillas hay la tendencia a sentarse, y cuando hay pocas, generalmente los que se van a sentar son los que realmente vienen con alguna necesidad de ser atendidos. Por lo menos es mi criterio. Otra de las cosas, que las puertas tienen que ser amplias para el caso que tengamos que salir con una
silla de ruedas o tenemos que salir con una camilla, por lo menos tiene que tener el servicio médico un baño mínimo. Lo ideal es que tenga dos. Digo, tanto para la enfermera, enfermero y otro para el médico. Debería existir un consultorio médico y un consultorio de enfermería. Lo que pide la reglamentación es que esté azulejado casi hasta el techo, tiene que tener pisos lisos, antirrebaladizos, puede ser de cerámica, tiene que tener muy buena iluminación, mínimo les piden un baño y en algunos casos tienen que tener comedor, o sea, la empresa debe disponer de un comedor. Acá vemos el comedor de una empresa en la que trabajé en la prepandemia, estaban todos juntos comiendo uno al lado del otro, pero luego cuando llegó la pandemia comenzó a cambiar, se empezaron a aparecer carteles y se tomó la resolución de separar las mesas, colocando a todo el personal mirando hacia un solo lugar. Esto lo diseñamos nosotros con higiene y seguridad, o sea, el servicio médico diseñó cómo tenía que ser el comedor y participó también en esto la enfermera laboral, porque yo quiero que participen las enfermeras que están o enfermeros que trabajan conmigo, participaron dando ideas de cómo tenían que ser. Se dispuso que una persona tenía que, cada vez que se desocupaba una mesa, ir a realizar una sanitización del lugar y dejar un elemento que marcaba que la mesa estaba sanitizada. Así pasó esto. Este señor es el que limpia y luego de hacer la limpieza, el sanitizado del lugar, coloca un producto arriba de la mesa que dice desinfectado. Cuando nosotros veníamos a comer, todo el personal sabía que tenía que tomar esto y darlo vuelta para que esta persona, dado que había muchísimas mesas, supiera cuál era la mesa que tenía que limpiar. Eso todo lo hicimos nosotros. Así que fíjense que medicina del trabajo, enfermería laboral, tiene mucho, van a ver, de gestión. Cosa que es muy importante y la verdad muy lindo, porque ustedes toman una decisión que aplica a toda la empresa y después ven que esa decisión que ustedes pensaron se está llevando a cabo. Respecto al mobiliario, mínimo tendría que existir por lo menos 2 escritorios, uno para la enfermería y otro para el médico. Tiene que haber 4 sillas para las personas que llegan, por lo menos una PC, lo ideal sería que haya 2, una para el enfermero y otra para el médico, 2 camillas, una para cada consultorio, una vitrina de fármacos que generalmente tendría que estar en la enfermería. Las vitrinas ideales que sean transparentes, o sea que uno pueda ver dentro de la vitrina y que sean metalizadas con llaves, cerrarlas, llevarse la llave, dejarla en un sobre cerrado o en algún lugar donde nadie la pueda utilizar. Y a veces empresas prefieren botiquines de madera donde tienen elementos más que nada de curación, más que medicamentos. Y ahí esos botiquines a veces están distribuidos en toda la empresa, en distintos sectores. Y le consta que a veces la enfermera o enfermero laboral tiene que recorrerlos una vez por mes para ver qué es lo que le falta y lograr el aprovisionamiento de los mismos. Y una locura mía, a mí siempre me gusta tener un reloj de pared de frente a mí, de manera tal que yo estoy atendiendo a una persona y veo que me estoy excediendo en el tiempo, porque son personas que están trabajando, un trabajador, y que salió del servicio y tiene que volver rápido al servicio, para no estar mirando el reloj de la muñeca, que queda muy feo. Levanto la vista, lo veo en la pared y digo, bueno, ya sé que tengo que ir cerrando el caso, que a veces la gente nos quiere contar un montón de cosas que no vienen al caso, con el problema en sí por el cual nos consultan. Tiene que existir un maletín para las emergencias preparado ya en el caso que tengan que salir a atender una emergencia fuera del servicio de medicina del trabajo. Deben disponer de un archivo de todo el personal según la cantidad de personas que tengan, de trabajadores. Lo ideal son aquellos archivos de metal
que vienen con carpetas colgantes, en las cuales tienen el nombre y apellido y los ponen en forma alfabética de cada trabajador. Algunos prefieren colocarlos por el número de documento, a mí la verdad que no, pero eso consta del médico laboral que ustedes tengan donde trabajen. Bueno, tener un armario donde guardar los elementos como el estetoscopio, el tensiómetro y demás bajo llave siempre, que puede ser cerrado o abierto, una mesa de curaciones para realizar las curaciones pertinentes, una heladera, un frigobar donde puedan guardar medicación o puedan guardar inclusive las vacunas cuando llegan y se realizan las campañas de vacunación. Y si no tienen ventanas, no hay aireación, lo ideal sería contar con un aire acondicionado para poder ventilar el lugar y sobre todo los días de calor o de mucho frío, calefaccionarlo, o sea, aire acondicionado, calor y frío. Dentro del mobiliario mínimo también tendría que existir una tabla de transporte con cuello o collar ortopédico. Esto en muchas empresas está en el servicio de medicina de trabajo, pero en otras lo colocan fuera, colgado en la pared, para que sea fácilmente sacado y llevado hasta un sector si se requiere una urgencia. Deben tener férulas en el caso de que tengan esguince, luxaciones, traumatismos, para poder inflarlas y sostener el miembro, y si no lo harán con vendas, a veces utilizando un cartón. Pues ya lo vamos a ver cuando veamos las atenciones. También existen férulas que son extensibles, que se pueden comprar. Entonces piensen que en un servicio de medicina del trabajo, cuando les dice de recursos humanos o la empresa les comunica ¿qué necesitamos? Es el momento de pedir y pedir por demás, chicos. Acá no hay plata, que no se puede comprar. Ustedes pidan todo lo que necesiten. Después si la empresa se los da o no, bueno, será otro cantar. Pero ya va a quedar para una segunda vez. Es ideal también tener un bolseador, caso que haya un paro respiratorio, un ambú. Un tubo de oxígeno, prefiero el tubo portátil, para el caso que tengan que concurrir a otro sector, no van a ir con el tubo de oxígeno de pie, y si pueden tener los dos mejor, el de pie en el servicio y el portátil listo para poder asistir. Siempre fíjense que estén en funcionamiento, no vaya a ser que la última vez lo dejaron medio abierto y se perdió todo el oxígeno y van a hacer la tensión y no tienen oxígeno en el tubo, quedan la verdad bastante mal parados. Ahora, en lo ideal, a todo lo que vimos, habría que agregarle un desfibrilador, que generalmente puede estar en el consultorio, pero en general está en la pared externa del consultorio, en un lugar de fácil acceso para sacarlo rápidamente. Dentro del consultorio, por ahí tener un pantoscopio, sobre todo para ver cuando tenemos que ver el ojo o tenemos que ver el oído. Un nebulizador para aquellos que sufren de problemas respiratorios y lo necesitan, o aquellos que vienen con crisis de angustia y sienten que les falta el aire. Bueno, colocarle un nebulizador los va a ayudar. En algunos casos, en algunos servicios existen lámparas que dan calor para casos de dolencias osteomusculares. Y si la empresa tiene varios pisos y no dispone de ascensor para poder bajar a un trabajador, coméntenle al médico laboral la compra de una silla de ruedas para bajar escaleras. No es tan cara como parece, es esa que ven ahí en la foto, y permite bajar a una persona inclusive desmayada, o sea, con pérdida de conocimiento, con esa silla sin ningún problema. No para subir escaleras, pero sí para bajar. Perdón, estoy pasando para atrás, disculpe. Complejidad mínima donde están todos apilados, el médico, el enfermero. Fíjense, el escritorio del enfermero tiene una computadora viejísima, el escritorio del médico parecen mesitas de luz. La campera del trabajador la colgó, porque no hay lugar, la colgas encima del bidón de agua. Y tienen el calefactor pegado al escritorio, que en invierno puede generar un incendio. Esto que ven no es ficticio, esto es en un lugar donde yo trabajé.
El médico tiene un banquito, el enfermero también, o es una especie de silla que tiene. Y la complejidad mediana es cuando hay un médico y hay uno o más enfermeros. O sea, puede haber un médico y un enfermero por turno, por ejemplo. Eso es complejidad mediana. Veamos. Acá tenemos el consultorio médico, donde trabajo yo, por ejemplo. El consultorio de la enfermera, o sea, la enfermería, donde trabaja la enfermera. Fíjense la diferencia que con lo anterior, el nivel, lo grande que es el escritorio, tiene su computadora que no se ve acá individualmente, tiene un celular por el cual se maneja con las llamadas de operarios, de sectores y demás, y las va contestando, tiene los ficheros. Ahí van a ver que existe también un baño que es compartido, enfermera, médico, y ahí la enfermera con su consultorio. La complejidad máxima es aquel donde existe un médico, un enfermero por turno, pero a su vez se agregan más integrantes, que puede ser un ambulanciero, como le decía en Siderca, que existe, puede existir un fisioterapeuta o una terapeuta ocupacional, puede existir un gerente médico que tenga la responsabilidad sobre todo el servicio y sobre los médicos laborales que lo integran. Y acá vemos un consultorio médico de alta complejidad. Esta es la parte del médico, esta es la parte de enfermería. Ahora en el video lo van a ver mejor. Está todo una foto panorámica que se trató de sacar todo. Acá vemos la ventana por la cual, con el tema COVID, la enfermera a través del vidrio hablaba con el trabajador que llegaba al consultorio para evitar el contagio. En todo caso, acá a la izquierda de la imagen no se ve, ahí se ve un poquito, está el marco de la puerta por donde se lo hacía pasar con barbijo y demás para ser asistido. También tenía su ventanal, cosa bastante importante que ayuda muchísimo. Y acá tenemos el consultorio. Ahí está el ventanal. Por acá está la puerta de ingreso. Allá es este es el consultorio de enfermería donde realiza las curaciones. Y tiene la parte principal donde realiza toda la parte administrativa y demás en la parte central. Muy bien. De acuerdo a los tipos de servicios de medicina de trabajo, los tipos de servicios de medicina de trabajo pueden ser externos, internos o mixtos. Externos es cuando el servicio médico laboral está ubicado fuera de la empresa. O sea, hay empresas que contratan a servicios médicos externos donde envían a su personal ante determinadas dolencias para que sean asistidos. Y están ubicados fuera de la empresa. Después les mandan un comunicado a la empresa, que generalmente se lo mandan a recursos humanos, donde les dicen cuál fue la dolencia que tuvieron, les dan el diagnóstico, le dan los días que le otorgan por licencia y recursos humanos lo asienta en la historia clínica, la hoja, el legajo, no me salía la palabra, del trabajador. Los servicios internos son aquellos que están dentro de la empresa. Generalmente están conformados por el médico, enfermera, lo que hemos visto hasta ahora. Y después existe un tipo que está siendo bastante usado, que es el mixto, donde existe un médico fuera de la empresa, que no viene a la empresa, y existe una enfermera o enfermero dentro de la empresa. Ante una eventualidad que la enfermera o el enfermero no puedan resolver, llaman por teléfono a este médico y les dice cómo actuar en esa situación. Esto es lo que denominamos servicio mixto. A mí el que más me gusta es el servicio interno. ¿Por qué? Porque al estar dentro de la empresa, la enfermera, el enfermero laboral, el médico, conocen al personal. Entonces conocen al que es mañoso, conocen al que verdaderamente tiene una dolencia y viene rara vez, así que cuando viene es porque realmente tiene algo. Saben las tareas que están realizando porque caminan la empresa, tanto el médico como la enfermera, y les permite tener un mejor diagnóstico.
Artlist.io. Music licensing reimagined. 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 Artlist.io. Les agradezco por toda su presencia y nos veremos en una próxima clase. Buen fin de semana.